llegaremos a entender la maravilla que Dios nos ha dado, sus propias palabras para dirigir nuestras vidas. Como tienen ustedes allí en su celular, esta noche vamos a hablar del cristiano frente al relativismo moral. Y yo creo que ha sido la experiencia de algunos de nosotros, o todos, esto que voy a exponer al principio. Dice, desde siempre los cristianos bíblicos hemos sido acusados de dogmáticos, legalistas, homofóbicos, discriminadores, intolerantes, etc. ¿Le ha pasado alguna vez esto? Sí. Una de las razones para esto es que nosotros sostenemos que hay verdades absolutas y valores absolutos. Esta noche meditaremos brevemente en esto. Y vamos a meditar en lo siguiente. ¿Qué es lo bueno y lo malo? Parece muy evidente, pero voy a hacer algunas preguntas que tal vez nos parezcan insensatas, pero quiero llegar a un punto. La primera pregunta, ¿por qué es bueno matar ratas y es malo matar personas? ¿Por qué? Y hay personas que contaminan también. Segunda pregunta, ¿por qué está bien sacrificar a un caballo que está mal herido para que no sufra y está muy mal matar a una persona que también está mal herida aunque esté sufriendo mucho? ¿Por qué? ¿Por qué está mal robarle a un rico si ese rico tiene muchísimo más que yo? ¿Por qué está mal copiar en los exámenes si no le hago mal a nadie? ¿Por qué está mal matar a un bebé en el vientre de su madre si yo sé que va a sufrir por alguna enfermedad o porque va a ser abandonado por sus padres? ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal sobornar a un policía para evitar una multa o la cárcel si al fin y al cabo le hago un bien al policía y me hago un bien a mí mismo? ¿Qué le parece ese razonamiento? Me ha pasado. Me ha pasado. Yo creo que a todos. ¿Por qué está mal emborracharme o drogarme si no le hago mal a nadie? ¿Por qué está mal tener relaciones sexuales sin estar casado? ¿Por qué? ¿Por qué está mal tener relaciones homosexuales o matrimonios homosexuales? ¿Por qué está mal? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué está mal apoyar el aborto? Yo debería respetar el criterio de cada persona. Estas preguntas han venido y van a venir en algún momento en sus conversaciones. Y la pregunta es, ¿hay alguna respuesta para esto? ¿La Biblia nos da una respuesta? ¿Este tesoro nos da una respuesta? Obviamente sí. Entonces, este pero nos dice, ¿cuál sería la respuesta? Y la respuesta es una pregunta. ¿Quién es el que determina lo que es bueno y lo que es malo? ¿Soy yo? ¿Son mis padres? ¿Son las leyes del país? ¿Qué es lo que determina lo bueno y lo malo? Allí en sus Biblias busquemos Génesis el capítulo 1. Y allí estará la respuesta. Y yo quiero que veamos, aquí hay algunos versículos, pero solo la parte final del versículo. Vamos a ver si ustedes captan esto. Versículo 4. Génesis 1. Versículo 4, y es muy importante, si usted tiene su Biblia, su celular, porque aquí está la clave, cómo nosotros vamos a responder estas preguntas. Vean el versículo 4, comienza diciendo, y vio Dios que la luz era buena. Versículo 10, y vio Dios que era bueno. Versículo 12, al final, y vio Dios que era bueno. Versículo 18 al final, y vio Dios
que era bueno. Versículo 21 al final. Y vio Dios que era bueno. Versículo 25. Y vio Dios que era bueno. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Se repite 7 veces. En la creación, 7 veces. Casi exactamente la misma frase. Y vio Dios que era bueno. Antes de que existan los hombres, Dios ya vio lo que es bueno. No dice que Él decidió arbitrariamente lo que a Él le pareció que era bueno, sino que Él vio que era bueno. Ahora quiero que ustedes presten atención a esto. ¿Qué significa Él que vio? Él no determinó, Él no decidió que sea bueno, simplemente Dios vio que era bueno. ¿Qué fue lo que Dios vio? Él vio esto. Él vio que aquello que creó estaba de acuerdo con su carácter, de acuerdo con su ser, de acuerdo con sus propósitos, con su santidad, con su justicia. ¿Qué es lo bueno? Lo que está de acuerdo con el carácter de Dios. Por lo tanto, una persona que no cree en Dios jamás puede entender lo que es bueno. No hay base. ¿Qué es lo bueno? ¿Lo que me hace bien a mí? ¿Lo que le hace bien a mi país? ¿Qué es lo bueno? La palabra de Dios nos dice que lo bueno es aquello que está conforme al carácter de Dios. ¿Qué es entonces lo malo? Lo malo es aquello que se opone al carácter y al ser de Dios. Lo malo es lo que ofende primeramente al ser de Dios. Por ello, todo pecado es una ofensa, un insulto, un escupir el rostro de Dios que nos creó para que seamos buenos como es Él. Dios hizo un universo bueno en gran manera y colocó en él al hombre para que lo conservara bueno y lo disfrutara en comunión con Dios. Este es el punto. ¿Qué es lo bueno? Jesús dijo, no hay bueno sino uno solo. ¿Se acuerdan? Dios. Él es la referencia de lo bueno. Si vemos en Génesis 2, 15 al 17, leemos esto. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia de ¿qué? Del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así como el mundo creado fue hecho bueno en gran manera, también el hombre que iba a habitarlo y disfrutarlo debía ser también bueno. ¿De qué manera iba el hombre a mostrar que era bueno? ¿De qué manera? Amando a Dios y prefiriendo obedecerle y sujetándose a Él. Antes de continuar, quiero decirles que Gustavito y Janet no han podido venir y pidieron que les disculpen. Su hijita todavía está restableciéndose, entonces ella nos manda pues un saludo y ellos hubieran querido estar aquí. Perdone que yo me olvidé por eso. Sí, pero sí. Muy bien, entonces, ¿de qué manera iba el hombre a mostrar que era bueno? Amando a Dios, prefiriendo obedecerle y sujetándose a Él. Dios había puesto en el centro del huerto de Edén 2 árboles. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eran árboles reales. El uno es el árbol de la vida, el otro el árbol, y miren esto, de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Dios los puso allí para que el hombre decida si iba a someterse a lo que era bueno y malo según Dios,
o si iba a determinar por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo según él mismo. De allí el nombre del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Entonces el hombre tenía que definir: ¿voy a seguir los criterios de Dios acerca de lo que es bueno y lo que es malo? ¿O voy a poner mis propios criterios de lo que es bueno y lo que es malo? ¿No es cierto? Hoy en día la gente dice: ¿qué de malo hay en un matrimonio homosexual? ¿Por qué no les dejan vivir? ¿Qué daño hacen a los demás? ¿No es cierto? Es bueno porque muestra el respeto que tenemos con los diferentes criterios y bla, bla, bla. Eso no es bueno por una razón. Solo hay un punto de referencia que es lo bueno, y ese es el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es recto. El carácter de Dios es sólido, es incambiable. Por eso, y nada más que por eso, lo que están haciendo es malo, porque Dios lo prohíbe. Este es el punto de la ética y de la valoración. Solo Dios tenía el derecho de establecer lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque Él mismo es el punto de referencia o modelo de lo bueno, y el hombre debía reconocer su bondad. Ese gran filósofo Nietzsche, tal vez ustedes han escuchado de él, dijo una gran verdad: el momento que sacamos a Dios de nuestra vida, no hay base, ni para lo bueno ni para lo malo, ni para lo justo ni para lo injusto. Y eso es verdad. Nuestra sociedad se derrumba, y él profetizó que se iba a derrumbar nuestra sociedad precisamente porque al arrancar a Dios, arrancamos toda posibilidad de entender lo justo, lo bueno, la verdad, etcétera, etcétera. Génesis 3:6. Mucha atención con las palabras. Y vio. Acuérdense que Dios vio que era bueno. Ahora la mujer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí vemos a la mujer tomando ¿qué? El papel de Dios. Ella, es decir, ya no le importa lo que dice Dios, ahora ella decide lo que es bueno y malo, y su marido hace lo mismo. Ahí se ve la relevancia de lo que pasó en el jardín de Edén. No es un mito, no es una historia, tiene que ver con la realidad profunda del ser humano. Ellos decidieron que su criterio acerca de lo bueno y lo malo era el correcto, y desecharon a Dios. Destruyeron la comunión con Dios, y vino el castigo y la tragedia que nosotros vivimos hasta el día de hoy: la muerte y la desgracia. En otras palabras, ellos han despreciado a Dios y se han hecho a sí mismos ¿qué cosa? Dios le había advertido al hombre que si se rebelaba contra él sería condenado a la muerte eterna, lejos del amor de Dios para siempre. Eso al hombre no le importó, y decidió ser su propio Dios. Y Satanás sabía que eso era verdad, porque les dijo: si ustedes comen de ese árbol, seréis como Dios, decidiendo el bien y el mal. Ese es el sentido. Sabiendo el bien y el mal es tomando su propio criterio y viviendo de acuerdo a su propio criterio acerca de lo que es el bien y el mal. Ahora bien, todos nosotros hemos hecho con Dios lo mismo. No nos ha importado lo que dice Dios, sino que hemos decidido determinar por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo. Muchas personas que se llaman cristianas un día decidieron que es bueno tener relaciones antes del matrimonio, y después de eso descubren que hay una distorsión en sus vidas, y entonces acuden a Dios y preguntan: Señor, ¿por qué? Y la respuesta es obvia:
Tú pusiste tu criterio, tú destruiste la estabilidad moral del universo y la consecuencia siempre es destrucción. ¿No es cierto que cada uno de nosotros ha tenido que saborear esa triste realidad? Un día nosotros decidimos en lugar de esperar en la decisión de Dios. Tantas cosas se habrían evitado, pero esa es la realidad humana. ¿Y cuál ha sido el resultado? Un mundo lleno de crímenes, estafas, odio, abusos, adulterio, dolor, guerras, aborto, homosexualidad, etc. Todos los hombres han determinado por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces la pregunta, ¿tiene el hombre derecho de determinar lo que es bueno y lo que es malo? No. Porque el hombre no es el punto de integración de este universo. Jesús es el punto de integración de este universo. Jesús es el modelo, Jesús es el centro. Él es el punto de integración moral. Sin embargo, los hombres no han sido dejados a su libre interpretación respecto de lo que es bueno o malo. Dios ha puesto en el corazón de cada ser humano una conciencia moral trascendental respecto a la realidad de la existencia de Dios y respecto a lo que es correcto o incorrecto, moral o inmoral. Es interesante. Mucha gente dice, cada cual tiene su propia verdad. Eso es verdad. Cada cual piensa lo que es bueno y lo que es malo. ¿Es cierto? Supongamos que la próxima declaración del presidente de Venezuela, perdón que use a su presidente, él diga, bueno, yo admito que cambié los resultados. Pero lo que pasa es que aquí en Venezuela pensamos que eso es correcto. Por lo tanto, está bien. Nadie me puede acusar porque nosotros pensamos que eso es bueno. ¿Qué van a decir los demás? No, yo respeto. Vamos a decir, yo respeto. Por alguna razón hay algo en mi interior que me dice eso no es correcto. Hay algo que a mí me dice que no es correcto que yo destruya al débil. ¿No es cierto? Pero el nacionalsocialismo pensó que esa era la alternativa para la historia, destruir al débil. Eso vimos, ¿no es cierto?, en estas conferencias. Hay cosas que los hombres saben, no se necesita explicar. Por ejemplo, mentir. ¿Hay algún lugar donde mentir es bueno? A veces algunos dicen, bueno, es una mentirita blanca. No hay mentirita blanca. Hay todo un debate allí, ¿no es cierto? Pero hay cosas que no se necesitan explicar. Es malo porque Dios dice, no mentirás. No mentirás. Pero eso también está grabado en el corazón de los hombres. Yo no puedo decir, bueno, seamos amigos, pero ¿sabes qué? Yo soy mentiroso, disculparás. Y yo digo, si es mentiroso, no, ¿qué clase de amistad puedo tener? No puedo establecer relaciones bajo el pecado. Aunque la gente dice, no, cada cual tiene el derecho, realmente no funciona, jamás funciona eso. Debe haber un mínimo de honestidad, ¿no es cierto? Si ustedes saben que yo soy mentiroso, poco a poco me quedaré solo, ¿no es cierto? O si aquí yo me pongo a orar y digo, hermanos, oren por mí porque soy chismoso. Y digo después de que ellos ya han revelado una serie de pecados, ¿qué van a hacer conmigo? Van a tratar de desaparecerme. Digo, oren por mí porque soy chismoso. No puedo. El pecado distorsiona toda relación. El pecado no es simplemente la ocurrencia de Dios para ponernos problemas. Es la base de nuestra vida. Por eso es importante entender que solo Dios es bueno y solo Él puede poner los imperativos categóricos. Por eso Pablo va a decir lo siguiente, Romanos 1, 19, 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto a todos los hombres, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él. ¿Qué cosas invisibles de Él? Su eterno poder y deidad
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios es por definición bueno. No podemos imaginar un Dios malo, porque no estaríamos vivos si es que Dios sería malvado y cruel. Romanos 2, 1 al 3. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. A veces decimos que mal nos mintió. Ese hombre nos mintió. ¿Cuántos de ustedes no han mentido alguna vez? ¿Cuántos no han mentido? Levante su mano. ¿Por qué bueno, solo mi suegra. ¿Por qué nos molesta tanto que nos mientas? ¿Por qué te molesta tanto que te mientas si tú has mentido? ¿Por qué te molesta tanto? Que Dios puso en tu corazón un sentido de justicia más allá de ti. Porque eso permite la sobrevivencia del ser humano en sociedad. No es un juego la justicia, no es un juego lo bueno y lo malo. Esto puede destruirlo todo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿piensas que tú escaparás del juicio de Dios? Todo ser humano tendrá que responder moralmente ante Dios. ¿Y cómo va a ser el juicio? Dios no va a tener que ir a los 10 mandamientos y verás, fallaste al 1, al 2. No. Un teólogo decía, ese va a ser el momento más silencioso de toda la historia, porque el hombre no va a tener palabras, va a quedar abierto, no va a tener excusa alguna, sabrá que es culpable y él mismo se encaminará hacia el patíbulo. Él mismo. El hombre conoce a Dios, conoce lo que es justo, vive de esa manera y rechaza abiertamente a Dios. Eso es hipocresía, esa es la hipocresía del ser humano. Usa a Dios para su propio bien, usa a Dios para moverse en este mundo y después lo desconoce cuando Él quiere. Es fácil decir, no, cada cual tiene su criterio y cada cual tiene su moral y cada cual puede vivir como quiera, hasta que cometen algo contra mí o contra mis hijos. Entonces, de la noche a la mañana me vuelvo teísta. Y de la noche a la mañana apelo a las verdades de Dios. No, el hombre ateo no puede vivir consecuentemente con lo que él piensa. Tendría que suicidarse inmediatamente. Porque su vida no tiene ningún sentido. Solo Dios da sentido a los hombres. Todo ser humano tendrá que responder. Génesis 5:7, ustedes conocen. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Parecería que estoy leyendo el periódico de Cuenca, ¿no? Esto es 6.300 años antes. Solamente el mal. 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Pero esta frase, se arrepintió, muestra el dolor profundo que tiene Dios de ver gente creada a su imagen destrozándose y destrozando todo lo bueno que Él hizo. Y dijo, esto no tiene remedio, voy a sacarlos, voy a raerlos. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Muchos dicen, no, Dios no puede ser tan malo que vaya a enviar a la gente al infierno. Dios es absolutamente justo, recto y bueno. Y lo que ha visto en su creación fue como sus criaturas se destrozan la una a la otra, destruyendo todo lo bueno, destruyendo su comunión con Dios, viviendo independientemente. Y estamos en este punto. Y un día
Dios va a decir lo mismo. Se acabó. No más. No más infamia, no más maldad. Hace 5.600 años Dios destruyó a todos los seres humanos por su abierta rebelión contra Dios y por sus normas éticas a través de ¿qué? Del diluvio. Y ha prometido destruir el presente mundo con fuego. El hombre distorsionó todo lo bueno y lo que ahora vemos es simplemente el resultado de que el hombre quiso ser Dios. Y mire qué clase de Dios es el hombre. Un Dios tirano. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Eso es lo que nos espera. Pero así como en el diluvio, Dios miró con gracia a Noé y decidió salvarlo. Génesis 6:8 dice, pero Noé halló ¿qué cosa? Gracia ante los ojos de Jehová. Así también hoy Dios tiene su pueblo escogido por gracia, a quienes está llamando al arrepentimiento y a la fe. Esta es nuestra respuesta al problema moral. Nosotros somos pecadores. Nosotros merecemos la muerte. Y solo por la gracia del Señor podemos ser perdonados y podemos evitar el castigo eterno que el ser humano merece. Es lo que dice Pedro en 2 de Pedro 3, 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? No va a quedar nada en eso. La hermosa ciudad de Cuenca va a quedar en cenizas y nada bueno va a quedar. Si tu esperanza está aquí en la tierra, has hecho el peor negocio. Es como comprar sillas en el Titanic, cuando en poco tiempo se va a derrumbar todo. No tiene sentido. Cuando reconocemos que hemos pecado contra Dios y que Él, en lugar de condenarnos, nos llama a ser salvos por pura gracia a través de la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz, entonces esa misma gracia que nos ha salvado, esa misma gracia nos mueve a vivir una vida de sujeción y obediencia al Señor. ¿Por qué ser buenos? ¿Por qué debemos ser buenos? ¿Para ganarnos el cielo? El cielo está ganado. ¿Por qué somos buenos? ¿Para qué hacemos bien? La Biblia dice que Él nos ha perdonado de nuestros pecados. Tenemos herencia en el cielo. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Fue escrito antes de la fundación del mundo. ¿Por qué ser buenos? ¿Para qué ser buenos? Y vamos terminando con este texto tremendo de Tito 2, 11, 14. Esta es la base de la moralidad cristiana. Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pablo nos dice que la única manera en que los hombres pueden ser salvos es gratuitamente. Solo por confiar en lo que hizo Cristo por nosotros, ¿no es cierto? No es por ser bueno, no es por tratar de ser bueno, ni por hacer cosas buenas, es gratis. Esa es una de las bases. Sola gratia, sola fe, solo Cristo, sola Escritura, soli Deo Gloria. ¿No es cierto? Solo por confiar. Vean el versículo 12. Esta gracia, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria,
justa y piadosamente. ¿Qué es lo que nos empuja a vivir esta vida recta? De decir, señor policía, lléveme. Y es más importante la verdad de Dios que todo lo que yo pueda hacer con usted en secreto. ¿Por qué nosotros decimos no a la tentación? ¿Por qué no al fraude? No para ganarnos el cielo está ganado. Es la gracia, es el haber visto el amor de Dios, cómo nos salvó estando perdidos y a qué costo. La vida del Creador fue el rescate por nuestras vidas. La sangre, el precio más alto pagado en la historia, fue el rescate por nosotros. Esa gracia nos mueve. Dice, ¿cómo yo voy a vivir de una manera inconsistente con aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí? La moralidad cristiana no está basada en el miedo al infierno, no está basado en el interés por el cielo, está basado en la cruz de Cristo, en la obra gloriosa que nos mueve y nos empuja a ser diferentes, en la cruz. Pero ese favor inmerecido que recibimos de Dios sin pagar nada nos impacta de tal manera que anhelamos renunciar a todo lo que ofende a Dios y a las cosas sucias que este mundo nos ofrece. Solo la cruz puede transformarnos. Solo la gracia puede cambiar nuestros corazones. Al ver lo que Cristo hizo muriendo en nuestro lugar, produce en nosotros un deseo profundo de vivir una vida recta, en obediencia total al Señor y de amor profundo a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es la gracia lo que nos transforma, no otra cosa. 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¡Qué lindo! Ahora que hemos sido rescatados del mismo infierno, tenemos un anhelo grande de estar pronto con el Señor en el lugar que el mismo Señor Jesucristo ha preparado para nosotros en la casa de Dios el Padre en el cielo. Y miramos con ansias el día en que nuestro Señor Jesucristo aparezca en las nubes con gran gloria y poder y sea adorado por todos los seres humanos y comience su reinado eterno sobre todo el universo. ¿Es ese nuestro anhelo? ¿Es este nuestro deseo? Y 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, Jesús. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Saben por qué Jesús murió en la cruz? No solo para llevarnos al cielo. Él se entregó para purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él te salvó para que vivas la eternidad con Él, para perdonar tus pecados, pero también para que vivas en este mundo de una manera diferente, de una manera gloriosa, que seas celoso de buenas obras. No solo que hagas buenas obras, sino que seas celoso cuando puedes pararte y decir, no Señor, llévese su dinero, esto es así, lo siento mucho. Y si voy a la cárcel, voy a la cárcel. Porque he sido salvado de una cárcel peor y eterna. No voy a negociar con la gente perdida y sin esperanza. No importa lo que pierda. Hay alguien que es más alto que todo lo que yo pueda tener. Hay alguien que es mejor que todo lo que la vida me puede dar. Y hay alguien mejor que todo lo que la muerte me puede quitar. Él, y por Él, y por lo que Él hizo, no voy a ceder. Esa es la moralidad cristiana. Esa gracia que hemos recibido también nos muestra que Cristo nos salvó, no solamente para que un día vayamos al cielo con Él, sino que también nos ha salvado para que ahora mismo comencemos a vivir una vida alejada del pecado, entregada completamente al servicio del Señor Jesús, tratando de agradarle en cada detalle de nuestra vida.
En nuestras fuerzas, esto es imposible. Pero confiando cada instante en Él, podremos experimentar su poder en nuestra vida. Y termino con esto. Dios nos ha dado esta promesa a todos los que deseamos vivir una vida recta. Deseamos vivir una vida recta por amor a Él. Porque Cristo merece, porque Él murió por eso. Entonces, este es el texto. Proverbios 3, 5 al 6. ¿Cuántos lo saben de memoria? Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Él enderezará tus veredas. Qué lindo. ¿Quieres que Cristo enderece tu vida? ¿Quieres ser un fiel hijo de Dios? Hay 3 mandatos y una promesa en este texto. Primer mandato. Confía totalmente en Él. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Segundo, desconfía totalmente de ti mismo. ¿Sí? Desconfía totalmente de ti mismo. Tercero, depende de Cristo todo el tiempo y aprende a reconocer su presencia constante en tu vida. Vive en la presencia de Él, porque Él está contigo. No lo ignores. Depende de Él. Clama a Él. Dile, Señor, yo no puedo hacer bien. Quisiera recibir ese dinero. Tengo tantas deudas. Tengo mi familia. Tengo un hijo enfermo. Tengo cualquier cosa. ¿Cómo voy a rechazar esto? Ayúdame, Señor. Porque lo que estoy haciendo es menospreciando el poder de Dios en todos sus sentidos. Depende de Cristo en todo. Y Él promete enderezar tu vida y vivir su propia vida en ti. Qué lindo. La promesa es que Él nos endereza. Tú no puedes enderezarse. Yo no puedo enderezarme. Tantas cosas que yo estoy haciendo abiertamente en contra de Dios. Yo no puedo cambiar. Yo no puedo amar a mi esposa como debería amarla. Y puedo decir, Señor, solo tú puedes hacer ese milagro. Yo no puedo. Por favor, dame ese poder que yo no tengo. Y Él promete enderezar mi vida. Qué promesa gloriosa que es Cristo. Este es el imperativo moral que Dios tiene para nosotros. Vivamos el resto de nuestra vida de acuerdo a la gloria de esa cruz. Jesús dijo, Pablo dijo, lejos esté de mí gloriarme en otra cosa, sino en la cruz de Cristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo crucificado al mundo. El mundo no tiene ningún interés para mí, ni yo soy de interés para el mundo. Yo me glorío en una sola cosa, en la cruz de Cristo, donde Él me compró, y vivo a la luz de esa cruz. Amén. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos habla de lo que es lo bueno y de lo que es lo malo. No somos nosotros quien decidimos, eres tú quien determinado. Así hiciste el universo. Y solo lo bueno puede glorificar tu nombre. Y solo el pecado te ofende y distorsiona todo lo bueno. Señor, enséñanos a vivir en tu presencia, a depender de ti, para que tú cumplas el propósito por el cual tú nos salvaste, de que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Gracias, Señor. Te pedimos que Cuenca pueda ver ese celo en nosotros. No gente perfecta, pero gente celosa de su Dios, de su palabra y de su evangelio. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendícenos, Señor, y afírmanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Amén.